Estamos hablando primero por una Aquí venimos a hablar, así que no es una novedad. No, que estábamos hablando del problema de la juventud ahora, que están en una mesa redonda, 6, y cada uno se supone que iban a ¿Y conversar. por qué tiene que ser redonda la mesa? Bueno, puede ser cuadrada también. Sí. Y o no puede no haber rectangular. mesa. Puede no haber mesa. Sí. Y cada uno está en su mundo. Así es. Es decir, están en otra cosa. Es decir, se pierde la virtud del diálogo, como decías vos, de la conversación. Sí, ese es un... Ahora decimos el problema de uno... Justamente el otro día yo iba a sacar este tema y se nos perdió hablando de Joseph Roth. Resulta que él, en unos textos ensayísticos, no novelísticos, enjuicia de una manera muy extraña, al principio le parece a uno, al cine. Él está escribiendo eso en los años 30, sí. Después, en todo caso, después del 36, digamos. Y resulta que... Perdón, ¿por qué después del 36? No, digo porque... Bueno, okay, sí, él estaba escribiendo eso en una época en que el cine sí. ya tenía su desarrollo... Ya estaba armado. Sí. Y resulta que a mí me extrañó porque lo enjuicia de una manera muy negativa y lo presenta como una amenaza justamente de la relación social. Sí. Y habla mucho entonces de la pantalla. Al hablar del cine usa mucho la pantalla como la manera de referirse a él. Pero después de terminar la lectura de ese texto, me puse a pensar y digo, no, claro, la clarividencia de este hombre va en otro sentido, no es propiamente el cine, sino la pantalla. Y efectivamente, las casas, todo lo que él decía eso, sí, pero luego claro. Esta otra, porque esto de lo que estamos hablando es pantalla, pantallita, pantallona, no pantaleta, pantalleta. Pantaleón. Pero sí, así es. ¿Quién fuese? Joseph Roth, el austrohúngaro. Sí. Pero es interesante cómo alguien... Sí, en la pantalla. Lo hermoso ahí es la forma como él ve, sin darse cuenta, pero está viendo. Pero es viendo que es la pantalla. Le voy a recordar a don Alberto, en un discurso que echó en Guatemala, y se refería a lo que estaba pasando en la sociedad actual, y decía, ahora la familia tiene un cuarto que le llama bar cuando es cantina, y frente a un rectángulo luminoso que solo embrutece no sé qué, nunca se me olvida, porque lo dijiste así, y de veras, le llaman bar a una vulgar cantina, y se paran y se sientan frente a un rectángulo luminoso, es únicamente embrutece, no sé qué. Claro, el problema es... Todo fue anterior a lo que estamos hablando. El embrutece, ya lo dijo Beto. Sin embargo, el punto ahí es que el uso que se le está dando es el que embrutece, ¿verdad? Sí, podría ser otro, pero en un sistema en donde la cuestión de hacer plata y todo esto, la publicidad barata y todo, imperan, entonces no hay manera de contener ese fenómeno del embrutecimiento. Pero, el embrutecimiento ilícito. Bueno, así se debía llamar. Bueno, oíme, es que qué interesante. Contrario, embrutecimiento lícito. Sí, es lo peor. Claro. Pero lo que en la época en que vos hablabas de eso, es decir, no era ver cine apropiado, no, era ver las yeguadas que ponían en la televisión. Eso era una bestialidad, ¿verdad? Porque ahora los que nos ven por televisión a nosotros verán pues, que ya nos claro. son yeguadas, ¿no? Sí. Sí. Nos verán bien. Pero de veras. Y es una discusión que cada vez se complica más porque, bueno, uno no puede pensar que es algo de lo que la humanidad va a prescindir. Es una discusión entre nosotros. Ya entre la nueva generación esta discusión aparentemente no se va a producir. Ya claro, la superaron. Porque estamos hablando de una experiencia que ellos no tienen, no van a tener nunca, ¿verdad? Y por ejemplo, ya la superaron, ya están por encima de eso. Un día de estos estaba yo de visita en una casa
y que es un piso alto, y asomado a la ventana veo a dos señoras en la esquina hablando. Y me quedé viendo y dije, ¿qué es lo que encuentro raro yo en esta escena? No duró mucho, hablaron de manera muy apacible y de pronto se fueron. Y yo me quedé pensando así estúpidamente, bueno, ¿y qué fue lo raro de esa escena? Y es que ya no, las señoras no se ponen a hablar en la esquina. Generalmente, las señoras tienen miedo de que las asalten donde quiera. Sí, Y claro. no claro. conversan en la esquina. Entonces, es algo que hubiera sido normal en mi época de joven. O la de nosotros, cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros, y cualesquiera dos señoras se encuentran y se conversan. hubieran quedado largo rato hablando, contándose. Sí, sí, Así sí. es. Y ahora eso no pasa. Ahora se encuentran y una asalta a la otra. ¡Ay, qué horror! Así es. A lo mejor es la maestra de escuela que viene con la pistola guardadita para defenderse a los alumnos. Sí. No, esas cosas, es extraño, ¿verdad? Pero esa reflexión no se la haría a un joven, porque lo que él habría visto, podría haber extrañado que hubiera señoras, pero que fuera, la conversación fuera breve, no le habría dicho nada. Es lógico, dicen lo que hay que decir y vámonos, porque ahorita Como no las se balean. hormiguitas que se encuentran y siguen cada una por su lado. Se encuentran las hormiguillas, algo dialogan. Y yo no sé en Algo qué dicen, idioma, claro. pero hacen así y se van otra vez. Qué interesante sería saber qué es lo que se dicen las hormigas. Bueno, probablemente cuando los se encuentran. entomólogos ya lo saben, pero a mí no me importa. Pues que lo sepan, no creo. No creo. Además, qué ganas con saber lo que hablan las hormigas. No, pero Interesante. Sí, claro no, que sí. interesante. Es un argumento, un adjetivo. Interesante. no, pero yo Es un adjetivo interesante. hay ¿o un, no? hay un científico catalán que he mencionado algunas veces yo, Wagensberg, Wagensberg es otro. Entomólogo. Él es el director del Museo de Ciencia de Barcelona. Entonces resulta que él Y Weisenberg, alemán. es de origen alemán, claro, pero Bueno, se llama Jorge, Ajá. Jordi, ¿verdad? Jordi, sí, Yorgo. Entonces resulta Jordi. que él se ocupa mucho de buscar, es de esos que andan buscando donde quiera que van cosas o ideas para su museo, Claro. ¿verdad? Y entonces él se relacionó mucho con unos dominicanos que investigaban en resinas fósiles, ámbar. Y algunas piezas de ámbar son muy interesantes por lo que hay dentro, atrapado, insectos. Y acuérdense la historia de Jurassic Park, es ahí, sacan Sí, ADN claro. de... Y no es tan absurdo, No. que va. Pues resulta que él le logró sacar prestado, porque eso también, en eso practican mucho la decencia esa gente, prestado a los dominicanos, les sacó prestado un trozo grande de ámbar que tiene esta cosa tan bella, 70 y resto de hormigas, incluidos algunos huevos y larvas, que fueron atrapadas seguro en un chorro de resina que cayó de un árbol, claro. y las atrapó justo en lo que estaban haciendo. Y el bandido puso a una gente, un proyecto, a determinar qué había ocurrido hace 38 millones de años en ese bosque, y se encontró con una serie de conclusiones maravillosas, viendo las posiciones de las hormigas. Sí. Es una cosa como una novela. Viera qué extraordinario es leer eso. Y todo en ese pedazo de ámbar que nunca lo partieron, ¿no? Simplemente le hicieron estudios con rayos ultravioleta y otras cosas, pero lo dejaron como está y ahí está. Yo tengo un pedazo de ámbar con una mosca dentro. Bueno, sí, muy interesante. Sí. Y resultó que, entre otras cosas, la primera fue que descubrieron que esas hormigas, ya no existe la especie, pero existe una muy parecida actualmente. Ya en 38 millones de años había tiempo para Una desaparecer, pregunta ¿verdad? a propósito del ámbar.
Ah, En Rusia se da el ámbar, bueno, que... pero es diferente, le llaman el ámbar blanco. Eso ¿Cuál no es sé. la diferencia? No Ah, sé. El color. No, por la resina, el tipo de resina, me imagino. Sí, yo no sé, pero cuando uno habla de ámbar, dice, en Rusia. No, en República Dominicana. Sí, mucho. Así es. Es que hay el ámbar clásico Bueno, de los... ya habías terminado vos con tu Sí, historia. mano, no, estamos ya, hablando ya, de lo mismo. sí. No, bueno, sí, pero Pero pensé que estaba... lo que Yo digo estaba es que esperando algo. es una lectura que no Sí, se podría sí, sí. explicar en unos minutos. Sí, claro. Es extraordinaria, se lee como una novela y lo bello es como las conclusiones a las que llega esa gente son Científicas. Sí, no son inventadas. aparecen correctas, ¿verdad? Sí. Y todo viendo como una fotografía de un acontecimiento, como si estuvieran viendo una foto de un accidente de ferrocarril, ¿verdad? Sí, al de ayer. Como esa Sí, tragedia que ocurrió en España, terrible, Sí, ¿verdad? sí. Pero ahí se ve, es una cosa trágica Sí. para las hormigas, obviamente. Sí, claro. Bueno, es como lo que ves en Italia, En Pompeya. En Pompeya, Claro, los sí. muertos Sí, y el perro y el tipo dormido y un montón de cosas, ¿verdad?, que son sobrecogedoras. Sí. Estaba acordándome, para romper un poquito la seriedad con que estamos hablando, es que me acordé de un calvo que estaba muy preocupado, pero preocupadísimo, ¿verdad? Y hablando con un amigo, le dice el amigo, no hombre, ahora hay una resina que te saca el pelo, es fantástica. ¿Cómo? ¿Y cómo se llama? Resinación. Ya vi. Una resina. Pero hablando de ya cuando uno ve Qué esas infamia, cosas, ¿verdad? Qué infamia. No, yo no. No. El del puesto. Sí, claro, sí, resinación. fíjate. Resignación. Pues, no. Cuando uno, yo tenía un profesor aquí, maestro, que lo trajo don Rodrigo Facio, del grupo que trajo don Rodrigo Facio en la época en que que éramos jóvenes. Éramos jóvenes. Y lo dijiste muy suavecito, Sí, te sí. quedamos jóvenes. Nostalgia. Bali, Ajá. ya me acuerdo el nombre propio, el nombre de pila. Extraordinario, como todos ellos, ¿verdad? Cuando un día me puse a hablar de ellos y me di cuenta de que estaba hablando de un grupo especialísimo. Y entonces él hablaba de sociología de los animales o algo así. Un tema de él en su clase de biología era ese. Y se refería mucho a los insectos. Y extrapolaba hasta donde era posible con la conducta humana y todo eso. Y de veras que es interesante. Uno acaba apasionándose, no por seriedad, sino porque, igual que cuando uno coge un libro, una novela y se pone a leerla, esas cosas claro, lo inducen a uno claro. a seguirle la pista. Y era tan bueno ese tema, dado por él. Y después cuando estuve en Lovaina, supe que ahí tenía un prestigio del demonio ese hombre. Es español, claro. Era de origen italiano, pero yo creo que don Rodrigo Facio lo encontró en España. ¿Cómo se llamaba? Bali, apellido Bali, No me doble L, Bali. Vale, no me acuerdo. Y claro, decía uno, qué curioso, pasan, y él se quedó en Costa Rica. Óyeme, ¿vos has oído algo de estos que trajo la universidad para unas conferencias, no sé qué, nepalíes, que se desaparecieron? Lo que dice la prensa. Sí. Son 6 y desaparecen. Llegaron aquí, fueron a la primera reunión, regresaron supuestamente a su hábitat, yo no sé qué hotel ni nada, y desaparecieron. Sí. Bueno, Nadie sabe dónde están. Yo presumo, porque conociendo el tema del tránsito humano por Costa Rica, Pero esto lo trajeron. No, pero a lo que voy es a esto. Bueno. Fíjate que cualquier autoridad del gobierno habría tomado en serio, como normal, que un grupo de cualquier país del mundo de jóvenes biólogos viniera a Costa Rica. Sí, claro. Pero lo que el flujo de nepalíes por Costa Rica es importante.
de contrabando que van para Estados Unidos. Sí, sí, claro. Yo me atrevería a apostar que esto a ellos no les ha pasado nada. Es que ellos armaron la conspiración Para pasar para venir y seguir recto. Hey, ha pasado. No, y la explicación que da la universidad es muy lógica. Nosotros lo hicimos de muy buena fe. Por nos supuesto, pareció muy no, interesante. Las recomendaciones que tenían eran de primera, académicas. No, claro. No, a mí no me ¿Y sorprendió. cómo van a entrar a Estados Unidos? Ah, bueno, porque Eso es otra cosa. con coyotes, como Claro, no, y porque se hay otro mata. grupo de nepalíes que está detenido, que lo encontraron en una buceta con unos ticos que están Sí, sirviendo el sí, coyotaje. sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tuvieron Sí, éxito. pero entrar a Estados Unidos sin visa es peligroso. Bueno, En por este supuesto. momento, Claro, no, yo diría que es fatal. se exponen, pero bueno, es un riesgo que mucha gente corre, don Alberto. Sí, sí. A pesar de todo. Diariamente. Ajá. Diariamente. Y Es- lo ves hasta con helicópteros donde van corriendo, los capturan a muchos, pero muchos Pero pasan. algunos tendrán que pasar porque si no, Sí, claro. no ocurriría el intento, ¿verdad? ¿Y por qué hay tanto indocumentado? Porque Sí, pasó. claro, sí, pasaron. Claro. No a todos. Ah, bueno. Hay una cantidad de indocumentados, sobre todo en California, tremenda. Hablaban de 8 millones. Imagínate. Sí. Y claro, uno se pregunta y no hay respuesta porque cada uno tiene su propio truco. Con familiares, amigos. Hay explotadores de ellos que tienen plantaciones, por ejemplo. Claro, los se aprovechan. importan para pagarles poco. Claro. Ahora, ya, suponte, hay una cantidad de indocumentados que tienen 10 años y ya tienen hijos y esposa, y esos nacieron allá, y ahora los expulsan y se quedan los hijos. Es decir, es medio irracional el asunto. sí, ¿verdad? Es muy, Porque- muy Claro. complicado, muy triste, ¿verdad? Muy triste, eso Claro. es. No, es. Y ahí Por eso están ahora con esta famosa ley, pero está pegada en Sí, la sí. Cámara Baja. hay unas reacciones de parte del sector de la derecha los Republicans. que son Sí. terribles. Pero bueno, eso está pasando en todo el mundo, ¿verdad? En Europa hay cosas parecidas Y hay o aquí peores. un montón de esos eran negritos, ¿de dónde era? No me acuerdo, que en España que los devolvieron y se quedaron otra vez en el mar y se naufragaron y fue una tragedia tremenda, ¿verdad? Es muy, Porque muy- los devolvieron de la costa, ¿verdad? esa es la Las migraciones, es que es difícil, Sí, ¿verdad? sí, Manejar sí, sí, migraciones desde el punto de vista de un país soberano, ¿verdad? Que escasamente puede abastecerse a sí mismo, a su población, y que le caigan una catizumba, ¿verdad? Que es difícil, indudablemente. Hay que ponerse en los Que no es caites una de- catizumba de científicos. no, que ojalá fuera así, ¿verdad? Sí, Pero es que esas hambrunas en ciertos lugares también son mal atendidas, porque es falta de preparación para que puedan ellos mismos preparar como en África, ciertos sectores de África que se mueren de hambre y que es que no Estarían saben, mejor en esos lugares cuando eran parte de un imperio. no sé. Qué Ahora, difícil saber. ¿te acuerdan? Hay el último libro de cuentos de Borges, que es pequeñito, es que me acuerdo el título, que al final tiene uno que es la historia de Suiza en 21 líneas, muy lindo. Comienza, en uno de los cuentos, al principio, comienza hablando de las invasiones bárbaras, esas migraciones de pueblos con las que los historiadores se entretienen trazando líneas en el mapa. Sí. Es que eso ha sido siempre Qué así, interesante ¿verdad? la frase. Sí, así lo dice. Y entonces, y claro, lo pone a uno a pensar, es que... Tenía que ser Borges. Sí, claro, la capacidad de síntesis que hay ahí, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo me acuerdo que una vez tuve una discusión yo con un político costarricense, una conversación en la cual hablaba él muy entusiasta de la globalización, hace muchos años, así que esto era muy al principio, y yo le decía que había una pieza que no giraba bien ahí, porque está bien, si abrimos
todo para que haya flujo libre de bienes y capitales, ¿qué hacemos con la mano de obra? Porque tenemos que aterrizar, desgraciadamente, sí, ¿verdad? pero está interesantísimo el tema. Esa conversación fue como en 1992, imagínense, claro, ahí sigue la rueda suelta. Bueno, hay que aterrizar con la rueda suelta.